¿Por qué decimos que es un día de miércoles? Porque evidentemente hasta hoy tenían plazo los partidos políticos, o mejor dicho, los movimientos políticos que están en contienda para estas elecciones, tanto presidenciales como al Congreso, es su lista de candidatos al Congreso. Pero la sorpresa ha sido para Apurímac y de repente para otras regiones del país, y particularmente para Apurímac porque nos habían anunciado de que teníamos 3 candidatos al Congreso por el movimiento político Fuerza Popular, que básicamente los 2 que le seguían a Medina eran notablemente desconocidos. Lo peor de todo que entre estos 3 existían pues personas que no son naturales de Apurímac, o en el peor caso no tienen vivencias ni viven en esta hermosa región donde alguna vez alguien dijo que esto era como un papel arrugado. Entonces la sorpresa nos las dieron. Ya no va el señor Argote, un señor, como lo dijo la prensa andahuaylina y la prensa nacional. Este señor Argote tiene pues lugar de nacimiento, la ciudad de Lima, y también lugar de residencia, la misma ciudad, con algunos negocios en Aymaraes probablemente, y pues había un descontento total en la provincia de Andahuaylas Chincheros, ya que este no representa a nadie. Entonces la sorpresa surge cuando se lanza como candidato con el número 2 el señor Dalmiro Palomino Ortiz, uno de los asociados o accionistas de la empresa internacional Palomino Huari, de los grifos Huari SAC, acá en Apurímac, y que tienen una cadena de servicios, de servicentros a lo largo de la ruta que tienen entre la ciudad del Cusco y la ciudad de Lima. Pues por lo menos en este aspecto se ha hecho no un poco de justicia, sino por lo menos se le ha dado lo que pide el pueblo. Obviamente nosotros no vamos a decir por quién vamos a votar, pero sin embargo ya nos han dado una pequeña satisfacción que probablemente quienes apoyan a Keiko Sofía Fujimori tienen la tranquilidad y la posibilidad de votar por un auténtico, por un nato, no nativo, nato apurimeño, y más que apurimeño, nato andahuaylino, que probablemente ahí pues obtendrá la mayoría de votación. Lo que nos extraña acá es por qué no entró en vez de Medina, que básicamente la población de Andahuaylas, cuando llegó la candidata presidencial de Fuerza Popular, no solamente lo pifió, sino que pidieron que lo cambiaran. Y esto creo que debió haber escuchado la dirigencia de Fuerza Popular para poder adoptar siquiera que este candidato que aparece con el número 2 hoy debería haber ido con el número 1. Pero sin embargo, ustedes saben, y lo sabemos todos, que cuando se postula un cargo congresal, es lógico que quien tiene que asumir posiciones de número a la candidatura, pues quien aporta más dinero a la campaña, o probablemente de su bono correspondiente. Y nosotros hemos visto trabajar a la familia Palomino. Tanto él como su hermano se han lanzado en varias oportunidades y han trabajado de mano con Keiko Sofía Fujimori. La historia nos reseña a nosotros de que primero fue Cambio 90. Cambio 90, como le decían, la naranja mecánica peruana, inició la actividad política con Alberto Fujimori, y luego se adhirieron otros movimientos políticos como la de Absalón Vázquez, ¿no? Cambio 90, Nueva Mayoría, y otros grupos más que llevaron pues a la asesoría de la Presidencia de la República al mal venido Montesinos. Y por ahí nos hemos enterado de que Montesinos pues no tiene raíces netamente arequipeñas, sino más bien apurimeñas, que está entre la frontera de Cotabambas y Arequipa. Eso hay que reconocer. Ojalá hubiese tenido cerebro positivo, lamentablemente lo tuvo negativo y manchó la historia. Pero hay que reconocer algo, que gracias a ese episodio histórico nos hemos
enterado que no solamente pues fue el gobierno de Fujimori quien estuvo dentro de la corrupción, sino los gobiernos que antecedieron, y por qué no hoy, ya bajo este control, bajo este paradigma de investigación, nos vamos enterando que también los que sucedieron entraron en la misma canasta de la corrupción. Esperemos que estas candidaturas tengan a bien no llevarnos nuevamente al derrotero de que estos candidatos estén jugando sus intereses subalternos al postular al Congreso. Esperemos que se acuerden del pueblo. Esperemos que cumplan no solamente con su compromiso, sus propuestas, sino que recojan las propuestas del pueblo. Apurímac necesita una legislación especial por su naturaleza, por la condición del poblador apurimeño, rebelde por naturaleza, y no por algo, señores. El andahuaylazo se dio justamente ahí, en Andahuaylas. Porque, ¿por qué no se hizo un arequipeñazo, un pioranazo, qué sé yo? Apurímac en la historia del Perú, y no solamente en la historia del Perú, en la historia de la colonia, y no solamente en la historia de la colonia, sino también en la historia del Incario, porque incanato no creo, no corresponde, en la historia del Incario, Apurímac ha jugado un rol importante desde el punto de vista social, económico y político de las estructuras gubernamentales de turno en esos entonces. Porque ha tenido a una población de aguerridos chancas que difícilmente los incas pudieron conquistar. En la época de la colonia, de quienes se sirvieron sus grandes braceros para los colonos o para los conquistadores, efectivamente también fueron los hombres que habitaron esta región. En la época de la República, en la Guerra del Pacífico, también fueron los soldados de Andrés Avelino Cáceres, que no estaba integrada pues por ayacuchanos netos, sino por apurimeños, y particularmente aquellos que pertenecían a la zona de influencia de la dinastía o de la, vamos a decir, el origen cultural de los chancas. Y eso debe enorgullecernos. ¿Por qué? Porque de alguna manera entrañamos en el mundo entero un punto, un ícono. Y yo pudiese decir inclusive que el ombligo del mundo no es Cusco, sino es Apurímac, desde toda óptica. Alguien me dirá, ese está loco, pero es la verdad. Amo esta tierra y la conozco. Y es aquí donde se han movido los grandes intelectos, las grandes personalidades, el propio Che Guevara, el propio Fidel Castro, los mismos que hicieron la revolución en la toma de tierras en el Cusco, vinieron a Apurímac a aprender, a tomar fuerza. Y en ese sentido creo yo, señores televidentes, somos un hito en la historia. Ojalá los demás movimientos políticos nos den a anunciar quiénes finalmente son los candidatos al Congreso y nos permitamos elegir a quien corresponda.